Hola a todos a un nuevo vídeo en KiCad. Hoy en este vídeo vamos a ver, vamos a ver dos cosas. La primera cosa que vamos a ver es cómo personalizar la lista de componentes, lo que se suele llamar el BOM o el Bill of Materials en inglés, cómo personalizarlo en KiCad. Y la segunda cosa que vamos a ver, que está relacionado con la lista de componentes, es decir a KiCad o indicarle a KiCad el posicionar ciertos componentes en nuestro diseño final, en nuestra PCB. Eso quiere decir de que, por ejemplo, en ciertos circuitos, ciertas partes de nuestros circuitos, el número de componentes o el posicionamiento de cierto tipo de componentes pues dará lugar a una configuración u otra. ¿Vale? Eso normalmente lo vemos con en inglés se suele ver los esquemáticos cuando vemos un componente y una aspa roja en él y al lado pues normalmente se suele leer DNP o NP. DNP, bueno, las siglas en inglés sería Do Not Populate y NP pues sería Not Populate, que bueno, vendría a decir pues ese componente en concreto no se va a ensamblar o no se va a posicionar a la hora del ensamblado de los componentes de nuestra PCB, ¿vale? Así que lo vamos a ver cómo hacerlo en KiCad. Y en mi caso, bueno, como suele siendo habitual, voy a usar el mismo circuito de ejemplo, que en este caso sería el semisumador, ¿vale? Y en este caso vamos a trabajar en el esquemático. Por ejemplo, bueno, en este circuito que tengo aquí en el semisumador, no sé, bueno, todos los componentes en sí se tienen que poner, pero bueno, ya iremos viendo simplemente para ver el ejemplo, ¿no? De cómo usar esa herramienta. Y bien, lo primero que vamos a hacer es configurar nuestra lista de materiales. Y vamos a ver en KiCad pues, las herramientas que nos ofrece para dicha tarea. En este caso, KiCad ofrece dos maneras que son redundantes en mi opinión. Tenemos esta de aquí, ¿vale? que se llama Edit Symbol Fields, y tenemos esta de aquí que sería la de Generate Bill of Materials, ¿vale? La de generar dicho documento. Bien, si nos vamos a la primera, en Symbol Fields Table podemos ver que tenemos dos pestañitas. La primera pestañita, que se llamaría Editar, pues tenemos todos aquellos campos que tienen nuestros componentes. Cosa que podemos tener aquí usando ese tipo de Symbol Fields Table, este tipo de herramienta, bueno, pues podemos seleccionar, si seleccionamos los componentes en sí, aquí en Editar, pues KiCad nos lleva al componente en sí. Por tanto, podríamos revisarlo uno a uno, ¿vale? Por lo tanto, es bastante útil a la hora de comprobar los materiales y los componentes. Otra cosa que podemos hacer para nuestras listas de componentes, para generarlas, tener en cuenta de que la lista de componentes es un documento, un documento de información, de documentación de nuestros proyectos. Por lo tanto, cuanto más información contenga, pues mejor, ¿no? También es cierto de que tampoco podemos incorporar información redundante que no es de utilidad a la hora del proyecto. Pues eso sería, enmascarar, ¿no? Y podría generar o llevar a errores, a confusión al final. Pero bien, por ejemplo, si queremos configurarla, tenemos aquí todos los campos y si queremos agregar algún tipo de campo más, pues simplemente le damos aquí, ¿vale? Y escribiríamos el nuevo nombre del campo y aparecería aquí. Otra cosa que podemos hacer aquí en nuestra lista de materiales, pues bueno, es seleccionar de todos aquellos campos que tenemos en nuestro diseño, pues seleccionar aquellos que queremos incorporar en nuestra lista de materiales. ¿Cómo sería y cómo podríamos hacerlo? Bueno, pues aquí en la columna de Show, ¿vale? Si seleccionamos los campos, o si deseleccionamos o seleccionamos, pues los vamos incorporando a la lista de materiales, ¿vale? Por ejemplo, en el datasheet, si no queremos que el datasheet, que el campo de la hoja de características de los componentes esté dentro de la lista de materiales, pues simplemente le damos aquí y desaparecería la columna, ¿vale? Perfecto. Segundo, tenemos esta pestañita aquí que se llamaría Export. Eso sería lo que vamos a exportar, el documento que vamos a generar. Y podemos identificar los delimitadores. Eso sería importante a la hora, por ejemplo, si tenemos una empresa, ¿vale? O las compañías que nos fabrican los PCB, si tenemos una en particular que el archivo de lista de materiales, pues el delimitador que ellos entienden o con el que ellos trabajan sería un punto, pues nos vendríamos aquí y en vez de una coma pondríamos punto, ¿vale? Sería la manera, pues bueno, puede configurar nuestra lista de materiales, acuerdo o en base al fabricante de PCB, ¿no? Que nos va a generar o nos va a fabricar la PCB.
Cosa también que tener en cuenta, pues sería el formato del archivo que vamos a generar. Aquí lo tenemos en CSV, puede ser también tipo texto o lo que sea, ¿vale? Normalmente todas las empresas de fabricantes de PCB, pues el CSV y la coma son, bueno, pues parámetros comunes de trabajo entre ellos, ¿vale? Una vez que tenemos contento con el formato que tenemos, pues simplemente le podríamos dar a exportar o a aplicar, o le daríamos a aceptar, a guardar y a OK, ¿vale? Pero antes de hacerlo yo aquí, quiero enseñaros la otra forma. Y la otra forma es con este icono que tenemos aquí, que sería la Generate Bill of Material. Si le damos aquí, pues podemos ver de que tenemos, ¿vale? KiCad nos lleva a la misma ventana, a la misma opción. Por eso digo de que estas dos de aquí, bueno, pues parece ser un poquito redundante. Yo, bueno, quitaría un icono de eso y lo dejaría simplemente con uno, ¿vale? Simplemente para no liar, liarnos, para no tener iconos que sean innecesarios. Y bien, como podemos ver, como los dos nos llevan al mismo sitio, pues ya lo he explicado anteriormente. Si queremos más campos en nuestra lista de materiales, pues los generaríamos de aquí. Y si queremos agregar los campos o quitar campos de nuestra lista de materiales, pues aquí en la columna de Show, pues lo seleccionaríamos o deseleccionaríamos a nuestro gusto, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos de que, bueno, el datasheet no lo queremos, o no lo queremos incorporar, por tanto lo voy a quitar. Y una vez que lo tenemos, ¿vale? Le damos a salvar en el esquemático y a exportar. Bueno, me dice de que no lo puede exportar porque no le he especificado un nombre. Eso significa que me voy aquí a la pestañita de Export y aquí es donde tengo que especificar un nombre. Por ejemplo, diría BOM, Bill of Material. Y cosa a tener en cuenta, por ejemplo, que vamos a ver, ¿vale? Aquí no voy a especificar el formato del archivo. Y vamos a ver de que KiCad KiCad me va a generar este archivo, ¿vale? Pero sin formato. Y lo vamos a enseñar ahora. Le doy a exportar ahora y ahora sí que sí. Ahora me dice que me lo ha exportado y el archivo que me ha exportado pues estaría dentro del proyecto y con el nombre de BOM, ¿vale? Pero sin formato. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si nos vamos ahora al administrador de proyecto, en KiCad, ese archivo pues no está en mi proyecto. Y no está en el proyecto porque KiCad no es capaz de reconocer pues, el archivo en sí, ¿vale? El formato del archivo. ¿Manera que tenemos para solucionar esto? Pues sencillo, pues nos vamos otra vez aquí, nos vamos a exportar y ahora sí le vamos a poner pues, el formato del archivo, que sería CSV. Le damos a salvar, le damos a exportar y ahora como podemos ver dice que KiCad nos ha exportado este archivo, el Bill of Material, con el nombre de BOM y este tipo de archivo, CSV. Le damos a OK, cerramos la ventana y ahora si nos vamos a la plantilla o a la ventana de proyecto, de gestión de proyecto en KiCad, podemos ver de que ya nos lo ha generado aquí. Y desde aquí, desde nuestro proyecto, bueno, pues podemos abrirlo, ¿vale? Al fin y al cabo sería una hoja Excel, ¿vale? Y aquí tendríamos pues nuestros Bill of Material y como podemos ver tenemos las columnas de referencia, el valor, el footprint, la cantidad y aquí el DNP sería, como hemos dicho anteriormente en la previa del vídeo, en inglés sería las siglas Do Not Populate, sería no posicionar en nuestra PCB. Eso es cosa que vamos a ver ahora mismo. Otra cosa antes de pasar a ese tema, simplemente indicaros, cuando estábamos configurando nuestra lista de materiales, configurando de la manera en la que queríamos producirla, yo quité el datasheet. Y como podemos ver, el archivo que nos ha generado KiCad no está el datasheet, ¿vale? Simplemente para tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? De que si volvemos aquí a editar, a los campos, podemos tener tantos campos como queramos, pero al final, a la hora de generar nuestro archivo de lista de materiales, pues podemos seleccionar aquellos campos que realmente sean de información o que al menos, aquellos campos que al menos nos pida nuestro fabricante de PCB, ¿vale? Eso sería importante. Bien, el otro aspecto del vídeo que vamos a ver es cómo indicar en nuestro diseño, nuestro esquemático, aquellos componentes que necesitan ser colocados en nuestra PCB o no. Y para ello vamos a usar la misma herramienta, ¿vale? Podemos usar esta o esta, la de BOM.
Y para ello nos vamos aquí a la pestañita de editar y podemos ver aquí, ¿vale?, la columna que dice DNP. DNP, como he dicho anteriormente, las siglas vienen de Do Not Populate, que en español vendría a decir algo tal como no posicionar el componente a la hora del ensamblaje, ¿vale?, de los componentes de nuestra PCB. Por lo tanto, por ejemplo, bueno, ¿y por qué esto es importante? Como ya he dicho en la previa, en la intro, muchas veces nuestros circuitos, pues dependiendo de los componentes que tenga, pues estarán configurados para hacer una cosa u otra. Muchas veces también los diseñadores PCB lo que hacemos, diseñadores de circuitos, lo que hacemos es, bueno, pues poner el condensador de desacoplo, teniendo en cuenta o pensando de que si hay algún tipo de problema podemos añadir ese condensador de desacoplo a posteriori, pues a posteriori para, bueno, pues para filtrar la señal, ¿no? Y por lo tanto al principio pues le pondríamos Do Not Populate, ¿vale? Simplemente para probar cómo funciona nuestro circuito. Bien, lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, vamos a decir de que este condensador, por ejemplo de aquí, ¿vale?, estos dos condensadores, el C1 y el C2, que son condensadores de desacoplo, simplemente de filtrado de señal, pues le vamos a decir de que no los vamos a posicionar en la PCB, en nuestro PCB final. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, tiene dos ventajas. Primero, de que al principio minimizamos costes, al no tener que posicionar los dos componentes, no tenemos que comprarlo, por lo tanto minimizamos costes. Y en un futuro, si en el caso de que haya algún tipo de error, ¿vale?, de que nuestro circuito no funcione como debería funcionar, porque por ejemplo imaginemos de que la señal de aquí, bueno, pues viene con ruido, pues podemos posicionar los componentes, en este caso el condensador C1 y C2, a posteriori de manera manual, ¿vale?, sin tener que rediseñar la placa, nuestro diseño PCB. Por lo tanto, como podéis ver, es una herramienta muy útil. Y KiCad, bueno, pues nos ofrece el soporte a los diseñadores para ello. Como he dicho anteriormente, pues nos vamos aquí a la ventana de editar y ahora pues vamos seleccionando los componentes, vamos buscando aquellos componentes, ¿vale?, aquellos componentes que no queremos posicionar al final, que nos queremos posicionar cuando, bueno, pues estén colocando nuestros componentes en la PCB. Y como hemos dicho, será el condensador C1, por lo tanto nos vamos aquí a la columna de DNP y le decimos que este no va a estar posicionado. Ahora nos vamos al condensador C2 y decimos que este tampoco, ¿vale? Bien, una vez que hemos identificado aquellos componentes que no queremos posicionar al final de nuestra PCB, pero sí queremos las huellas, ¿vale?, pues una vez que estamos contentos, le damos aquí, salvamos el esquemático y le damos a OK. Y como podemos comprobar en KiCad, voy a quitar el zoom, ¿vale?, en KiCad automáticamente reconoce que esos componentes no se van a posicionar al final, pero si necesitamos la huella, y lo que hace es que nos marca primero en gris, ¿vale?, en gris clarito, y después nos pone una X aquí, en medio del componente, indicándonos de que, oye, de que estos componentes, ¿vale?, el diseñador lo ha tenido en cuenta, pero por lo que sea, pues hemos decidido de que no queremos esos componentes puestos, colocados en nuestra PCB en el desarrollo final, ¿vale? Por lo tanto, KiCad nos lo marca de esta manera. Bien, ¿cómo se traduciría esto en la PCB? Pues como he dicho anteriormente, en la PCB el componente no se va a posicionar, pero la huella la necesitaríamos ahí, ¿vale? Así que vamos a irnos aquí ahora a la PCB y vamos a ver cómo KiCad trabaja, cómo lo gestiona. Como he dicho anteriormente, me estoy basando en un proyecto que ya tengo realizado, que es el proyecto del semisumador, y las huellas del C1 y el C2 pues serían estas dos, C1 y C2. Y si me voy aquí a la vista 3D, bueno, pues puedo ver de que los componentes están posicionados, están colocados en la PCB, ¿vale? Y eso es porque ya mi proyecto está realizado. Lo que tengo que hacer ahora es decirle al PCB editor, al editor de PCB, de que actualice los cambios que hemos hecho en el esquemático aquí en el PCB. ¿Cómo hacemos? Y bueno, la manera de hacer eso es simplemente dándole a este botoncito que dice Update PCB PCB from Schematic. Por tanto, dándole aquí, vamos a actualizar los cambios que hemos hecho en el esquemático a nuestra PCB. Le damos aquí a actualizar y nos dice que tenemos 0 errores, 0 warning y 0 errores. Bien, una vez estamos contentos, ahora si le doy aquí a la vista 3D,
pues podemos ver de que KiCad me ha quitado, ¿vale? Los componentes, no me posiciona los componentes, pero me deja las huellas. Y esa es la idea, ¿vale? La idea es de que, bueno, imaginemos que estamos haciendo el diseño y decimos, bueno, en teoría, la señal de entrada de este circuito, ¿vale? Pues no hace falta filtrarla. En teoría, bueno, pensamos de que la señal de entrada es una señal estable, con poco ruido, por lo tanto no hace falta filtrarla. Como diseñadores, bueno, ponemos los condensadores de desacoplo por si acaso, pero en esa primera iteración de PCB, para minimizar los costes, por lo que le decimos a KiCad, a nuestro fabricante, indicamos en KiCad para decirle a nuestro fabricante PCB de que estos componentes, tanto el C1 como el C2, no se van a posicionar a priori, ¿vale? En la primera tanda de PCB. Cuando nuestro fabricante PCB, bueno, pues nos fabrica la PCB, nos la mande a casa o a la empresa y empezamos a trabajar con ella. Si todo va bien, pues perfecto, ¿vale? Son dos condensadores, son dos componentes, pues que nos lo hemos ahorrado. Que vemos que hay un tipo de anomalía, ¿vale? Que vemos que el componente U1 y U2, bueno, pues funciona de manera anómala. Y por ejemplo, ponemos los osciloscopios aquí o cualquier cosa y vemos que hay cierto tipo de ruido, que la señal de entrada de tensión no es estable, pues entonces ya tenemos la opción de poner nuestros componentes, nuestros condensadores C1 y C2 en este caso, para filtrar esa señal, filtrar todo el ruido y hacer que la señal sea estable. Y como podemos ver, no hace falta rehacer, ¿vale? No hace falta rehacer la PCB, nuestro diseño desde cero, sino simplemente a posteriores añadiríamos esos componentes, o sea, bueno, y nos ahorraríamos un coste importante porque no tendríamos que rehacer la PCB de manera completa. Y bien, una vez que tenemos, o que ya hemos indicado que esos componentes no se van a posicionar en la PCB, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿cómo trata KiCad la lista de materiales para estos componentes? Bien, pues lo que tenemos que hacer, nos volvemos aquí, a la lista de materiales, ¿vale? Aquí en editar, y podemos ver de que en la lista de materiales, como hemos dicho anteriormente, para seleccionarlos, de que estos componentes no se van a posicionar, hemos tenido que seleccionar la opción de DNP, Do Not Populate, ¿vale? Si guardamos y exportamos, vamos a ver, cerramos ya aquí, vamos, ok, vamos a ver en la ventana de proyectos, gestión de proyectos, cómo se ha quedado la lista de materiales. Y como podemos ver la lista de materiales para el condensador C1, C2 que están agrupados, ¿vale? Nos lo pone, nos lo incluye en la lista de materiales, la cantidad 2, y en la columna de posicionar o no el componente, pues nos dice de que no, ¿vale? Aquí pone DNP. Muchas veces esto es un pelín confuso porque, bueno, pues dependiendo del fabricante de PCB con el que trabajemos, bueno, pues lo que ellos quieren realmente es simplemente los componentes que se vayan a poner en la PCB y no todos los componentes, no todos los part numbers o los identificadores de los componentes y con esta columna decirle si se van a poner o no. Eso para ello, bueno, pues puede hacer de que, bueno, pues se ralentice su trabajo, ¿no? Entonces, la otra opción que tenemos aquí en KiCad, si nos vamos otra vez al BOM, a la lista de materiales, a la ventanita aquí de editar, otra opción que podemos hacer es que decirle a KiCad de que, oye, para la lista de materiales, para ese documento, exclúyeme aquellos componentes, ¿vale? Que no se vayan a posicionar. Por tanto, seleccionamos aquí. En Exclude DMP, ¿vale? Los seleccionamos. Y como podemos ver ya, los componentes C1 y C2 ya no están, ¿vale? Componentes C1 y C2 acaban de desaparecer. Porque hemos dicho, oye, para la lista de materiales simplemente ponme aquellos componentes que se vayan a posicionar en nuestra PCB. Por lo tanto, le damos a guardar, exportamos, le damos a OK. Volvemos a la ventana de gestión de proyectos, abrimos y ahora podemos ver de que los componentes, tanto el C1 y el C2, que son aquellos componentes que hemos indicado que no se van a posicionar en nuestra PCB finalmente, ¿vale? Ya no aparecen en nuestra lista de materiales, en nuestro archivo de lista de materiales, nuestro BOM. Por último, para el BOM, vamos a ver muy rápida. O sea, si volvemos otra vez aquí y decimos, bueno, ahora mismo tenemos los componentes agrupados, ¿vale? Y no queremos que los componentes estén agrupados. Bueno, pues nos vamos aquí a editar y aquí pone
group symbols, ¿vale? Eso significa de que, por ejemplo, todos los diodos se van a poner, todos los diodos que tengan el mismo valor, que tengan que sea el mismo componente, pues nos lo va a agrupar. Si no queremos que nos lo agrupe, pues le damos aquí y como podemos ver ya tenemos D1, D2, que serían los LED. Tenemos todas las resistencias, R1, R2, aunque son iguales, nos las pone como diferentes. R3 y R4, aunque son diferentes, aunque son iguales, nos las pone también como diferentes, como componentes aparte. Y bueno, pues nos va desagrupando. Si nos queremos los componentes agrupados, desagrupados. A mí personalmente, pues me gusta que estén agrupados, ¿vale? Contra menos filas haya en nuestra lista de materiales, pues bueno, yo creo que es más entendible, ¿no? Se lee mejor. Y bien, ese era el propósito del vídeo. Si te ha gustado, dame like o dale like si quieres. Si tienes algún tipo de pregunta o que hace un tipo de comentario, me lo dejas en el apartado de comentarios. Y si quieres ver más contenido del vídeo, pues suscríbete. Más contenido en el canal, pues suscríbete, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.